de ser solo ese, los jubilados y pensionados iban a cobrar menos que lo que cobraron el mes anterior con el plus de 10.000 pesos. Por lo tanto, el gobierno tuvo que adjuntar a ese aumento un plus de 15.000 pesos para los que cobran la mínima y así llevar la jubilación a 70 y piquito de mil pesos para que no sea menos a lo cobrado el mes pasado. Vamos a hablar con Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad, para ver cómo se contrarrestan estos números con la inflación, con el número de la canasta básica y demás. Eugenio, buenas noches, Laura Trivia lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Lo mismo digo, muchísimas gracias por su tiempo. Eugenio, la primera consulta, ¿alcanza el aumento y el plus para contrarrestar la inflación que tiene el país? Eugenio. Hola, hola. A ver, me parece que la internet está complicada, a ver, estamos teniendo algunos problemitas. ¿Lo tenemos, Eugenio? ¿Nos escucha? Sí, estaba escuchando con mucha dificultad. Un gusto poder saludar. Bien, ahora para nosotros también muchas gracias. La consulta que le hacía es si este 17,5% que se conoció la semana pasada de aumento, más el plus de 15.000 pesos que da el gobierno nacional, ayuda a contrarrestar los números que conocimos ayer de inflación, la interanual. ¿Cuál es la realidad del jubilado hoy? No, en realidad lo que se ha ratificado es que el gobierno nacional, el ministro Massa, su viceministro de Hacienda, lo que están haciendo es un brutal ajuste sobre jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Y le comento por qué. Desde enero de 2002 a este momento que estamos hablando, todos esos beneficios, 7.200.000 jubilaciones, 1 millón de pensiones para personas con discapacidad, reajustaron el 72.5% con una inflación que ya sabemos está en el orden del 100%. Por lo cual, lo que se ha anunciado es simplemente mantener este status quo, disfrazándolo a través de bonos, de discursos, en una forma muy poco respetuosa, si se quiere, para con los adultos mayores y las personas con discapacidad. Fíjese que a este momento, al mes de febrero, 6.100.000 jubilados y pensionados cobran una mínima de 50.000 pesos con más un bono de 10.000 pesos, 60.000 pesos de bolsillo. Sí. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de marzo con el 17.04 de reajuste del haber? Lo que se reajusta es sobre 50.000 pesos, por lo cual van a empezar a cobrar 58.500 pesos de haber y se les incorpora un bono de 15.000 pesos, es decir, van a cobrar un bruto de 73.000 pesos, 72.000 pesos de bolsillo en los meses de marzo, abril y mayo. ¿Qué diferencia hay con lo que están percibiendo hoy en febrero? 425 pesos por día más, mientras que todavía falta que la inflación del mes de febrero, la de marzo, la de abril y la de mayo impacten desgraciadamente sobre lo que es el poder adquisitivo de esos beneficios. Uh-huh. En paralelo, las personas con discapacidad, que tampoco suele nombrarlas el ministro, que es realmente desvergonzado en este sentido, hoy están percibiendo 37.000 pesos, porque su pensión es el equivalente al 70% de los haberes mínimos. Uh-huh. Y por último, para completar el cuadro, hay 1.400.000 jubilados y pensionados que son los que ganan
un poco más de 2 mínimas, que son los que están más próximos a percibir conforme lo que fue su historia laboral, que nunca han tenido un solo bono en todos estos años, por lo cual la depreciación de ese haber se hace cada vez más notoria. Ahí es así que vamos llegando a que ya el 86%, dichos de la propia titular de ANSES, el 86% se encuentren en esa miserable mínima de hoy 60.000 pesos, 72.000 pesos a partir del 1 de marzo. Eugenio, entonces estamos hablando de cuántos jubilados estamos hablando en situación de pobreza, porque con este salario, incluido el bono, no llegan a la canasta básica, no llegan al número para no ser pobres en el país. Mire, para que tengamos una referencia indubitable, la canasta del jubilado se calcula 2 veces por año. La última, con gastos de vivienda, fue el día 6 de octubre del año pasado y estaban 151.000 pesos. Solo tomando índices de inflación a nivel general, vamos a llegar a la próxima, que es la del 6 de abril de este año, superando holgadamente los 200.000 pesos. Ergo, se está cubriendo apenas 1/3 de su canasta de necesidades básicas. Ni siquiera, Eugenio, perdón, ni siquiera teniendo, perdón, ni siquiera teniendo 2 jubilaciones mínimas en un hogar, se cubre las necesidades básicas de ese jubilado. Efectivamente, y sin siquiera que las mentiras del propio ministro y del resto de los integrantes del gobierno nacional, que apelan, y lo volvió a hacer días pasados, a supuestos medicamentos gratis que no existen, a ayudas de bolsones de comida y demás, que por otra parte son agraviantes a la propia dignidad del jubilado, del adulto mayor. Nadie de nosotros envejecemos para estar dependiendo de un tercero, llámese Estado o de nuestros propios hijos, después de haber trabajado toda una vida, haber conformado una familia, haber criado y educado hijos. Este no es el destino que le puede esperar a un ciudadano. Por eso es muy, muy grave, por eso llama la atención que no sea un tema de agenda política. Realmente, cuando hablo que el ajuste de la economía se está haciendo sobre estos sectores, los más frágiles de la sociedad, lo reitero porque tiene que ver con que cuando hablamos de seguridad social, hablamos de 8 puntos del Producto Bruto Interno, por lo cual vemos que no hay ajustes en los gastos de la política, sí, no hay ajustes en los gastos superfluos del Estado, y sí lo hay sobre estos sectores que no tienen poder de reclamo, no cortan una calle, no pueden tener la posibilidad de lobby y no tiene quien los represente efectivamente en los cuerpos legislativos ni gubernamentales. Usted mejor que nadie para responderme esta consulta, Eugenio. ¿Qué datos tiene? ¿Cómo está afectando psicológicamente en la vida cotidiana a los jubilados, que me imagino, como tantas otras personas, hoy por más que no estén bien, no tienen con qué pagar un psicólogo, por ejemplo? ¿Cómo los está afectando? ¿Cuál es la realidad que ustedes tienen en el día a día? Mire, es dramático. Lo mío está teñido porque hago atención directa y así lo hacemos hace más de 35 años, por lo cual veo el decurso. El haber va perdiendo poder adquisitivo a través de muchos años, pero ahora está en caída libre directamente, por lo cual vemos que, por ejemplo, insumos tan importantes como el medicamento, el jubilado ya no lo puede consumir conforme la prescripción de su profesional, sino conforme lo que tiene en el bolsillo para comprar las dosis. Por lo cual, en muchos casos, los tratamientos se hacen neutros
y el gasto igual lo sigue haciendo el jubilado y el sistema. No puede comer lo que necesita, no podemos hablar de alimentos hiposódicos, hipocalóricos, no podemos hablar ni remotamente de aceites de molécula gruesa para evitar la colesterolemia. No podemos hablar de vivienda, y este es un problema que ahora va a quedar muy claro en la próxima canasta. En las grandes ciudades, nosotros la canasta la elaboramos en Córdoba capital, Mendoza, Rosario, Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, claro, porque son los lugares donde más población añosa hay, y en una capital, en una ciudad de Patagonia, que es Comodoro Rivadavia, que no está tan envejecida, pero los costos de vida son muy altas. Ahí vemos que el tema de vivienda hoy ya es dramático en las ciudades. En Ciudad de Buenos Aires, a 4 o 5 cuadras de la Casa de Gobierno, el presidente, que se dedica a ser casi un descriptor de la realidad que debiera transformar, puede visitar los lugares. Son verdaderas posilgas donde tienen que vivir los jubilados, anteriores hoteles que no se pueden habilitar más, y se los habilita, entre comillas, para que vivan adultos mayores con baño compartido en las peores condiciones, y hoy están cobrando entre 27 y 30 mil pesos, cuando estamos hablando de haberes jubilatorios que van a ser de 70. Estamos realmente parados en una enorme crisis social que la sociedad parece haberla naturalizado, y quienes gobiernan parece que viven de ella para equilibrar sus cuentas mientras están en la peluquería para ver quiénes son los candidatos de la próxima interna o las elecciones que vienen, ¿no? Eugenio, le agradecemos muchísimo por este tiempo. Bueno, es un hombre de consulta siempre. Muchas gracias y también por el análisis que nos hace. Nos cachetea un poco de realidad, y eso es importante, ¿no? No dejar de mirar y de ver esta situación. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. El agradecido soy yo. Un fuerte abrazo para todos. Abrazo enorme. Lo teníamos Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Terrible lo que dice, porque es la situación que están pasando muchos jubilados. El 80% creo que de la población, Marcos, de jubilados es pobre, sí, porque cobran 60.000, 70.000 pesos, y la canasta básica decía 150.000. Claro, y remarco también algo que decía Semino: ellos no van a los piquetes, no hacen corte, es un sector de la población que sufre en silencio y que ha trabajado toda la vida para, aparte, tener que amargarse sobre el final de su vida. Exactamente, y encima ni siquiera pueden comprar los remedios, no tienen una casa digna. Sí. Es lamentable, porque es una población que, como decís, trabajó toda la vida y hoy es pobre, es muy pobre en este país, lamentablemente. Bueno, llegamos al Carnaval de la Reina, ¿te parece?